Elena Ballesteros. Estás en la obra Cuando duerme conmigo, de Eduardo Román, Sí. con Jorge Pobes, Sí. que en un principio se estrenó en Miami, luego en Buenos Aires, luego Nueva fue York, una primero. película también, ¿no? Con Ana Claudia Talancón. ¿Cómo fue hacer este proyecto? ¿Cómo surgió y cómo aceptaste? Pues mira, en realidad este proyecto fue un poco de casualidad absoluta, porque, bueno, Eduardo dice que los personajes eligen a los actores y yo creo que es así. Tengo esa certeza. Creo que el personaje elige al actor sin duda. Y además suele coincidir con momentos vitales también. Entonces es muy interesante cuando te llega un personaje porque te habla un poco de tu momento personal muchas veces. Igual no explícitamente, pero sí lo que tienes que trabajar como actriz. Y en esta ocasión yo estaba haciendo una sustitución en La Regenta de Ana Ruiz, que somos amigas. Y ella pues tenía lío con tele y demás, me dijo, pues hazme el favor, tal, y yo pues encantada. Entonces estaba haciendo La Regente y le llegó esta obra de teatro y me dijo, Elena, léetela, porque yo creo que te va a gustar. Digo, pues vale, pues me la leí, pero me la leí de un tirón, o sea, no paré, de verdad, o sea, y cuando tú lees algo y no es aquello que lo vas haciendo por partes, porque a veces ¿qué pasa, no? Que lees un guión y no acaba de meterte en la historia de una manera sencilla, sino como que vas haciendo paradas. Y con este no pude parar. O sea, es tal la cantidad de emociones, de situaciones, de cambios, es que es una maravilla, es una maravilla. Y dije, pues sí, tienes razón, me encanta. Claro, es un poco difícil hablar de una obra que tiene un punto de inflexión muy importante, a pesar de que haya una película. Yo no sé si, claro, en la promoción cuentas cuál es el punto de inflexión o no. Son dos personajes que están en una sala de espera y se dan cuenta de ciertas cosas en un momento determinado, ¿no? Claro, en realidad la historia es un poco cómo te replanteas tu vida cuando te encuentras con una situación tan dramática como esta, ¿no? Que en la vida pues nosotros seguimos, ¿no? La rutina, no nos paramos a pensar mucho pues en nuestra historia de amor, en nuestra pareja, en nuestros hijos, en el trabajo, en lo cotidiano. Seguimos, ¿no? Un poco como a piñón, sin analizar verdaderamente si somos felices, si realmente eso es lo que queremos hacer con nuestra vida, si nos estamos enfocando hacia el lado equivocado, porque muchas veces vamos como los caballos, ¿no? Con las orejeras de estas y no nos damos cuenta. Si estamos apegados a la realidad o no, ¿no? Si estamos apegados a la realidad o no, si realmente queremos saber la verdad o no. O sea, un montón de cosas que cuando te enfrentas a un drama vital no te queda más remedio que mirar. Entonces como que la vida te da, como dice Laura, esa bofetada que te acaba acercando a la realidad. Laura, tu personaje. Sí, mi personaje. Entiendo por lo que me estás contando que has preparado el papel, digamos, sin haber visto, por ejemplo, lo que hizo Ana Claudia Talancón en la película. ¿Tú has visto la película o no? Porque debe ser un hándicap que exista una película y luego tener que construir el personaje tuyo, ¿no? Vi la película, nos la pasó Eduardo, pero en todo momento nos dijo que no quería que replicásemos nada. Entonces, porque él está acostumbrado a hacerla con muchos elencos distintos y en cada elenco le da una cosa, porque es inevitable, cada actor pues lo acercas a ti misma, ¿no? Y tienes unas vivencias distintas o traduces ciertas cosas de manera distinta y es lo que a él le interesa realmente como artista, el contar la misma historia desde otros puntos de vista en un momento determinado. Y claro, yo le decía que no tenía claro si, por ejemplo, hay una parte en la que mi personaje se enfada mucho, es como súper iracunda, grita, tal. Yo en mi vida jamás, o sea, nunca me enfado a ese nivel, pero nunca. O sea, nunca me he puesto a gritar, a lo mejor de jovencita igual alguna vez, puntual, pero es algo que, por ejemplo, le decía a Eduardo, digo, Eduardo, yo no sé si voy a llegar a esto. O sea, dice, bueno, seguro que sí. Y bueno, claro, lo haces, lo trabajas y sí. Y además es una persona tan poco romántica, tan poco... tan contenida, ¿no? Tan contenida, sí,
que no tiene nada que ver conmigo. Es que yo soy todo lo contrario, yo soy expansiva, yo soy súper emocional, súper sensible, romántica. Es que nada. Somos contrarias completamente, pero completamente. ¿Y no te ha pasado nada como lo que le pasa a Laura, ese vendaval? Por suerte no, por suerte no. Hombre, siempre nos llegan vendavales en la vida, ¿no? Y según vas cumpliendo años, pues hay más posibilidades de que ocurra, pero en concreto el de ella no. ¿Y la entiendes? ¿Entiendes la decisión que toma? ¿Entiendes tu personaje? Sí, claro que la entiendo. Claro que la entiendo. Ya no sé hasta qué punto hay generosidad por su parte o miedo a estar sola. Entonces, ahí ya cada uno que se lleve el mensaje que quiera, pero sí, la entiendo. Y además, en mi momento vital, en ese momento estaba trabajando y estoy trabajando con el tema del perfeccionismo. Uh-huh. Me parece que el perfeccionismo nos limita muchísimo, porque es imposible hacer las cosas perfectas ni ser perfectas. Imposible. Entonces, es como una expectativa a la que nunca jamás vas a llegar, con lo cual es un camino de frustración, siempre. Y yo estaba muy enfocada en mi vida en este tema. Así que cuando llegó este proyecto y vi este personaje, esta Laura que, como ya he dicho al principio, me eligió para interpretarla, me di cuenta de que efectivamente tenía que ver conmigo en ese camino de la perfección inexistente, ¿no? Ya. Me llama la atención que en realidad, con toda la carrera larga que llevas, entraste al teatro en realidad tarde, ¿no? De la mano de Daniel Guzmán. Y luego hiciste también en el Festival de Teatro de Mérida una obra de Plauto. ¿Por qué entraste tan tarde al teatro? ¿Fue una decisión propia o así se dio? En realidad me daba bastante miedo. Sí. Sí, me daba miedo. Realmente. ¿Por qué? Porque la exposición que tienes en un escenario nunca jamás va a ser la misma que en un plató de televisión o de cine. Aunque es cierto que la cámara capta absolutamente todo, ¿no? Lo que uno siente, si se lo permites, claro está. En un escenario es toda tu presencia con todo lo que tienes ese día. Sabes que nunca va a salir igual y es como tiene que ser, pero a mí me generaba un miedo terrorífico. O sea, el sentir que no tenía un salvavidas, ¿no? Como es un corte, no vamos a volver a hacerlo. Entonces, hasta que no se dieron las circunstancias y las personas para subirme de la mano con ellas al escenario, no... Y la superaste así, ¿no? Con la confianza que te da hacerlo con gente que conoces, ¿no? Sí, fue Dani. Me dijo, vamos a comer un día. Yo, pues, en realidad pensando, bueno, pues vamos a hablar de nuestras cosas porque hemos trabajado juntos. Y cuando me dijo esto y me habló del elenco que tenía en mente y demás, dije, vale, creo que es el momento. Creo que ya toca. ¿Y qué da el teatro que no da el cine o la televisión a una actriz? Por supuesto, formación, personajes mucho más profundos e interesantes, creo. Que bueno, que luego hay de todo, ¿no? Y hay personajes muy interesantes en tele y en cine, pero creo que los mejores personajes, de hecho, el otro día lo estuve escuchando en una entrevista que hizo Alicia Borrachero, con la que me estrené en teatro. Y con la que también trabajaste en Periodistas. En Periodistas, sí, la función la hicimos juntas también. Y tiene toda la razón. Y más en personajes femeninos de cierta edad, ¿no? Llega un momento que la profundidad de los personajes en teatro es abismal en comparación con el audiovisual. Entonces, claro, no tiene nada que ver adentrarte en un personaje con tanta profundidad, tanta intención, como es en mi caso el personaje de Laura, que hacer algo un poquito más superficial, ¿no? La implicación como actriz es distinta. También se habla mucho, hablan las actrices por aquí, las que han pasado, que el teatro da la oportunidad de hacer personajes, digamos, y dilatar la edad, ¿no? Pero yo me imagino que tú todavía no sufres ese problema de la edad en el audiovisual, ¿o sí? Bueno, a ver, la edad siempre, con nosotras en concreto, es como
no sé, es una piedra de toque, no sé. Porque pareces más joven, pareces más mayor. En mi caso siempre es porque parezco más joven. Entonces, como, de verdad, en serio. Y es también un problema, Sí. ¿sabes? Siempre, con las mujeres en concreto, la edad es un tema... Sí, es un poco pesado. O sea, quieres decir que no te dan el papel que corresponde a tu edad porque pareces más joven, ¿no? Claro, evidentemente. Ya. ¿Y quieres? No, a ver, no tengo problema si es interesante lo que contamos. Me da igual. Ya. De hecho, oye, pues mira, encantada. Ya. Tú empezaste muy jovencita, empezaste de adolescente en esta serie que se llamaba Más que amigos, Sí. que luego fue cantera para toda una generación de actores que marcaron la escena cinematográfica y teatral. Estaba Paz Vega, Alberto San Juan, Melanie Olivares, ¿no? Iñaki Miramón estaba en esa serie. ¿Cómo recuerdas aquella experiencia? Bueno, pues imagínate, mi primera serie de televisión, yo había hecho el Club Disney, presentado el Club Disney. Entonces, claro, Dani Ecija me decía, no tienes que decirlo para como al público. Digo, vale, es que no lo he hecho nunca. Yo tenía 16 años. Entonces, para mí era todo súper nuevo. Pero como eran gente joven, que tampoco tenían tantísima experiencia, pues tenían 20, pues yo creo que Paz tenía 22 años, Melanie 24, o sea, era todo, Alberto, Jorge, todos eran muy jóvenes y no habían hecho tantas cosas. Entonces me sentí como muy arropada por ellos. Y la manera que tenían de interpretar era como muy novedosa para el momento. Era como la nueva generación y la nueva manera de interpretar. Jorge venía de estudiar en el Actor Studio y estuvo en Stella Adler. Bueno, ahora, fíjate, nominado ahí a los Tommy. Entonces dices, a los Olivier, perdona. Dices, pues claro, es que yo aprendí muchísimo ahí. Mi experiencia fue maravillosa. Estuvimos en Crónicas Marcianas. O sea, era todo como súper surrealista. Yo decía, no sé, me vino dado. En realidad la profesión me vino un poco dada. Sí, no la buscaste. Me gustaba y sí, quería. Y yo sentía que iba a ser actriz. O sea, era como una certeza que tenía. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, mi marido, somos amigos desde los 8 años y me decía, el día que me dijiste que ibas a ser actriz, que yo me medio reí un poco como, vaya, me lo dijiste con tanta seguridad y tan confiada que dije, ¿lo va a ser? O sea, no me cupo dudas. Fue como, sí, lo va a ser. Fíjate, tú eres de familia numerosa, ¿no? La segunda de 4 hermanas. Tienes 2 hermanas que también... fueron en su momento actrices. Me imagino que eso, los padres te animaron, nos animaron, ¿no? ¿Nunca quisiste hacer otra cosa? Es que en realidad fue mi hermana la pionera, la mayor, que fue lo que pasa siempre, ¿no? Con los hermanos mayores, son los que van abriendo camino. Pero vamos, en mi casa no, es que no había nadie. Nadie tenía en mente este tema de la interpretación, de la actuación. Mi hermana fue la primera y a raíz de pues eso, estaba en casa y nos explicaba ejercicios que hacía en clase y entonces nos poníamos a practicar y nos lo pasábamos tan bien, era como un juego. Ya. Entonces yo dije, ostras, pues trabajar jugando me gusta. Me parece muy... To play, eso es. Todo está relacionado, eso ¿no? Es. Y después de Más que amigos, que haces periodistas, y es una serie que tiene muchísima más repercusión, si ya lo tuvo Más que amigos, está muchísimo más. ¿A ti te afectó la fama cuando eras jovencita o fue algo que no te...? No, es curioso porque es como si siempre me sentí un poco como desdoblada. O sea, hay una parte, me sigue pasando, O sea, intento... A ver, yo cuando me veo, por ejemplo, en Gran Vía, gigante, en ese vídeo, es como si no fuese yo. No sé cómo explicarte. Hay una parte que no soy yo realmente, es mi parte actriz. O sea, es Elena Ballesteros. Yo soy María Elena, además, en mi familia. Entonces, claro... ¿Y te llaman María Elena? En mi casa, sí, en mi familia, o Nena. Sí, pero sí. Y entonces, claro, desde jovencita lo he sentido así. Yo salía del plató y yo ya era yo, o sea, otra persona. O sea, no otra persona, la misma persona, pero en mi faceta personal. ¿Y no te reconocían por la calle? Sí, mucho. Pero eso mucho. Lo llevabas bien, quiero decir, sí. ¿no? Sí. Bueno, la única vez que así me fue incómodo fue un día que tenía un mal día, que estaba llorando, pues me había pasado algo personal así un poco fuerte.
Estaba comprando en el supermercado y una señora me quitó las gafas y me dijo: niña, no llores, es que le das muchos disgustos a tu padre. Y yo no entendía nada, digo, ¿de qué me está? Porque claro, ya te digo que como yo disocio tanto, pues yo pensaba que me hablaba de mi padre de verdad. Digo, era mi padre, José ¿por Coronado, qué? ¿no? Claro, y era José Coronado. Entonces, claro, hay un punto un poco invasivo, pero me pasó en contadas ocasiones. Ya. Te lo pregunto también porque luego muchas veces no es normal ser actriz o actor de niño y luego dar el paso a ser actor adulto, ¿no? Esa transición para no convertirte en un juguete roto o para no abandonar la profesión y dedicarte a otra cosa. ¿Cómo fue ese paso para ti? Ya te digo que he tenido siempre la suerte de que tanto directores de casting como directores, productores han ido contando conmigo. Y yo también tuve muy claro que me iba a formar. Entonces yo sabía que estudiar iba a estudiar, que yo haya sido actriz de niña no quiere decir que tenga las herramientas como para soportar una profesión así. Entonces yo fui a mi psicólogo, fui a mis clases de interpretación, siempre me estoy formando, siempre, o sea, continúo formándome. Entonces yo creo que es clave, ¿no?, en la vida, seguir evolucionando, no quedarte anclado a los éxitos pasados, sino el decir, bueno, está muy bien tener un éxito puntual, pero bueno, hay que seguir trabajando por seguir conquistando otras parcelas de tu vida. Desde los años 90 que empezaste, desde mediados de los 90 hasta ahora, ¿en qué ha cambiado para bien y para mal la profesión en este país? Bueno, por un lado hay muchas más plataformas y hay más medios, ¿no?, que dan más trabajo a compañeros. Pero bueno, el tema redes sociales, por ejemplo, yo creo que es un arma de doble filo. Porque tú puedes tener mucha repercusión y que la gente te siga, porque es tan sencillo como darle a un clic y no te pide pan. Entonces, claro, hay gente a la que sigues, pero a la que no irías a ver al teatro o a la que no irías a ver a un cine. Entonces, claro, de alguna manera entiendo que tanto las cadenas como las productoras piensan que se garantizan una publicidad gratuita por medio de estas redes sociales de gente con muchos seguidores, pero por otro lado también se están dando cuenta de que eso no les va a garantizar que tenga más repercusión su producto. Entonces, bueno, no sé, creo que sería como para un programa, un programa entero, porque bueno, tiene cosas bastante contradictorias, ¿no? Y en los 90 es verdad que lo malo es que éramos menos, ¿no?, que las que finalmente trabajábamos, las personas que trabajábamos, porque había como menos oportunidad, pero claro, había una protección a lo personal más grande. Ahora es como todo está como mucho más expuesto. Ya. Tienes una hija, fuiste madre muy joven y también quieres ser actriz, tengo entendido, Jimena Marín, ¿no? Sí. ¿Qué consejo le das? ¿A ti te gusta que se dedique a esto o te hubiera gustado que se dedicara a otra cosa? A mí la verdad que me gusta que se dedique a lo que quiera. O sea, lo tengo más claro. Es que me parece que además cada camino es distinto y bueno, pues ella decide que quiere ser actriz, me parece maravilloso. Aparte está estudiando ciencias políticas, o sea que es una mujercita que tiene la cabeza bastante bien puesta. O sea que le gusta formarse también, que entiende que hay que tener un nivel cultural, que no es aquello, porque esa es también lo que me di cuenta aquí en España, por ejemplo, es que no se valora realmente el trabajo del actor o de la actriz. O sea, lo que tienes que realmente tener como actor o como actriz. O sea, hay una formación, hay una cultura que tienes que tener general. Hay que leer mucho, hay que conocer teatro, hay que ir al teatro, hay que saber de cine. Cuanto más sepas, más oportunidades para interpretar personajes con mayor profundidad. O sea, creo que el actor se debe a su trabajo personal, a aprender, a crecer y a formarse constantemente. Y creo que hoy en día hay una cosa de menosprecio a esto, ¿no? De no darle el valor que tiene. O sea, el tema de los sindicatos fuera de España, ¿no? Que no puedes trabajar si no estás sindicado, si no tienes una formación actoral. Aquí no, aquí da igual. Entonces, bueno,
por un lado, me parece que es interesante que haya oportunidades para todos, ¿no? Y que la gente pueda tener esa oportunidad, pero por otro lado me parece que se menosprecia nuestro oficio. Me parece que es como, a mí no se me ocurriría decir, venga tú, ay, qué manos más bonitas, opérame el corazón, ¿sabes? No se me ocurriría jamás. O toca el piano, y tú, pero oiga, es que es una carrera, ¿sabes? Entonces, me parece que por ahí, bueno. Ya. Luego está el problema, no sé, que da la sensación de que uno va a las salas de teatro y hay cada vez menos gente joven que acude al teatro. No sé si tú tienes la misma impresión. ¿Cómo atraerlos? Bueno, creo que sigue siendo la cultura, el nivel cultural y el verlo también en tu casa y el entender que las cosas que cuestan, ¿no? Muchas veces son las que más pozo te van a dejar. Me refiero, no hablo tampoco de aquí ahora del sacrificio y de estas cosas, ¿no? De la culpa y de nada. No, me refiero a que no es lo mismo leerte un tebeo de zipizape que leer Hamlet, obviamente. Nunca va a ser lo mismo. Es verdad que es mucho más complejo y que requiere de más atención, de más paciencia, de incluso repetir y releerte varias páginas, pero creo que el pozo que te deja y lo que te hace entender de la vida y lo que te amplifica el cerebro, el corazón, todo, es que no hay color. No hay color. Y creo que con la inmediatez vuelvo a... parezco la abuela cebolleta, pero con el tema de las redes sociales, con el tema de esa inmediatez del clic, de no tener que esperar para ver una serie completa, creo que se está desarrollando una cosa con el tema de la inmediatez y de lo fácil y de lo que no me cueste y de lo de que lo vamos a pagar realmente, porque es una pena, porque ya no se le da ni media vuelta a nada prácticamente. Es como, sí, bueno, todo es como muy rápido, las noticias todo muy rápido, todo es como... Nada tiene valor, nada tiene un peso que digas tú, wow, ¿sabes? Y creo que el teatro es lo que da también. Eso. ¿Cuál fue...? No sé si, claro, para una actriz siempre, que tiene una larga carrera siempre es difícil elegir un papel que ha hecho, ¿no? O dices, sí, ¿sabes qué? En esta interpretación me gustó. ¿Tú tienes algún papel favorito que hayas hecho en tu vida? ¿O siempre es el que uno está haciendo en este momento? Sí, yo no soy muy nostálgica, la verdad. Hombre, sin duda, si tengo que poner en valor un personaje fue Isabel, de Periodistas, Isabel Sanz, la hija de, como también de José Coronado. Ya seré la hija de José Coronado para siempre. Y yo encantada, ¿eh? Creo que fue el personaje que verdaderamente me hizo amar el oficio. Así de descubrimiento, de ingenuidad, de tantas cosas, ¿no? Y obviamente el personaje que estoy haciendo ahora es que me tiene tan enamorada. Todo lo que requiere, todo lo que he trabajado, lo que estoy trabajando. ¿Y alguna mala experiencia que tuvieras en la carrera? Hombre, claro, siempre hay malas experiencias. Sí. Nada es de color de rosas todo el tiempo y gracias a esas malas experiencias también creces y aprendes. ¿Con qué tienen que ver esas malas experiencias? Bueno, con personas que a lo mejor no compartes la misma visión, tanto profesional como personal. Entonces yo ahora sí que le doy mucho más valor a eso, fíjate. A trabajar con personas que verdaderamente trabajen desde el amor, desde el respeto, desde la profesionalidad, no sé. Por supuesto con talento, claro. Me gusta trabajar con personas talentosas, pero no desde el sufrimiento, no desde la tiranía, no desde la prepotencia. Todo eso son valores valores, entre comillas, son características con las que no comulgo para nada y que no me gustan, pero ni en lo del trabajo ni en lo personal. Aquí estuvo Manuela Bellés y decía que ya en el cine no se llevaban los desnudos. En tu caso hubo el lugar donde estuvo El Paraíso, que por cierto está basada en la novela de un amigo mío, de Carlos Franz. ¡Qué bueno! Y yo no sé si tú ves esto es así, que
cada vez hay una cosa respecto a los desnudos, ¿o no? La verdad que no te puedo decir. No te puedo decir. Es cierto que los desnudos que veo últimamente son de una pureza, son desde una visión, por lo general además directoras mujeres, en las que se trata el cuerpo femenino no como un objeto de deseo, sino como un ser humano más, y que el significado tiene como el desnudar el alma un poco también. Creo que probablemente sí que estoy de acuerdo con Manuela, porque hasta hace nada, bueno, desde la época del Destape en adelante, ¿no? El cuerpo femenino estaba puesto exclusivamente como objeto de deseo del hombre y era como, pues eso, éramos objetos realmente. Entonces creo que ahora todo esto, el Me Too, el que más mujeres estemos dentro de la industria, más directoras, más guionistas, está cambiando esa visión bastante. Y también de las mujeres de a pie, o sea, de todo tipo de profesiones. Uh-huh. Creo que también estamos cada vez más concienciadas con esto y nos damos el valor y el lugar que merecemos. Era un poco también el mendigar un espacio para nosotras. Mi sensación, no digo que sea la verdad absoluta, pero mi sensación un poco era como, ay, que me des esto ya me va bien, gracias por darme un hueco, ¿sabes? Ya. Ahora creo que lo hemos conquistado, sinceramente, y que estamos aquí por derecho propio. No nos tiene que dar nadie en ningún lugar. Claro, y en ese contexto, ¿crees que es necesario entonces esto de los coaches de escenas sexuales, por ejemplo? Sí, me encanta. Sí, yo sí lo creo. Sí, porque es muy incómodo cuando te dicen improvisad. O sea, perdona, o sea, no. Yo en mi vida improviso este tipo de cosas, pero en cámara no tengo la necesidad. No, me parece súper incómodo. Porque si hay una persona que te está haciendo ver que esto es como un baile, que esto es que hasta dónde tú te sientes cómoda, me parece que hay un respeto por el cuerpo del otro. Uh-huh. Es que para mí mi cuerpo es un templo, lo siento, sí, y quiero respetarlo, cuidarlo y que los demás también lo hagan. Entonces me parece que esa profesión está ayudando mucho. Pero además, si tú dices cualquier cosa, hay veces que es como, ya está poniendo pegas, ¿sabes? Como que la gente no se lo acaba de tomar. El poner límites, muchas personas se lo toman como que estás creando un conflicto. Dices tú, ¿pero por qué? ¿En qué momento? Lo estoy haciendo desde el amor, desde el cariño y desde que esto esté bien y que me sienta no incómoda. Claro, y que no me veas luego en la cámara y con la tensión. Si es todo por bien del producto, del trabajo que estamos haciendo. Entiendo. Antes has hablado de tu marido, dices que lo conoces desde pequeña, de los 8 años, pero sí. Antes de él has tenido otras parejas, ¿no? Sí, claro, con 43 años. ¿Qué es mejor en esta profesión? ¿Tener una pareja de dentro de la profesión o de fuera de la profesión? Para mí, de fuera de la profesión. Para mí. O sea, de hecho, lo tenía muy... Cuando me separé, mi última separación fue como yo quiero a alguien que no tenga nada que ver y a ser posible científico. O sea, necesito una mente muy cartesiana, muy, muy organizada en ese área que me complemente. Porque si no es más caótica la vida en pareja para mí. Luego tengo muchos compañeros que tienen... De hecho, mi compañero Jorge, su mujer es actriz también y fenomenal, pero en mi caso, yo es que... Vamos, lo tenía Me encanta claro. Eso del reencuentro después de que se conocían desde pequeñas. Sí, es bonito. Y escribiste durante una época también, ¿verdad? Tenías un blog en fotogramas. Sí. ¿Te gusta escribir, entiendo? ¿Te gusta leer? Me gusta, sí. ¿Y tienes algún escritor favorito, algún libro favorito? Bueno, creo que es un poco típico, pero Mario Vargas Llosa, por supuesto. Juan José Millas, me encanta, sí. Pero Gabriel García Márquez, creo, me fascina. Juan Marías, yo qué sé, es que Lucía Echevarría, con todo lo polémica que es, me encanta cómo escribe. Creo que los primeros libros que leí me volaron la cabeza de ver esa descripción de esas mujeres tan poderosas. O sea, claro, en ese momento yo es que creo que la leí por primera vez con 17 años, una cosa así. Entonces... Me fascinó tanto ver esa visión de la mujer, del mundo, de la sexualidad, me pareció tan innovadora. No sé, bueno, muchísimos, Germán Gess, yo qué sé.
Isabel Allende, me gusta mucho también. ¿Ves? Pero no tienen mucho que ver unos con otros. No, no tiene, porque la lectura es así, es azarosa, ¿no? Mm. Bueno, Elena Ballestero, pues que vaya muy bien cuando gracias. duerme conmigo en el Teatro Capitol, en principio hasta junio, Sí, y que la gente vaya a verla para que se entere cuál es el... Claro, viernes, sábado y domingo, eso es. Gracias por estar aquí, me ha encantado hablar contigo. Igualmente.